Vamos a hacer el vídeo de la sesión 6 en la que explicamos los aumentos de superficie. En la última sesión explicamos cómo calcular centroides con tablas de figuras geométricas, con ecuaciones matemáticas, cálculo de centroide de una parábola, por ejemplo, ¿vale? O de un prisma en un taladro, como ejercicios. En Moodle teníais este ejercicio para resolver, en el que se va a pedir el centroide de esta figura, que podemos hacer como un cuadrado pequeño más un cuadrado grande más dos triángulos, o como un cuadrado de 5×5 grande menos los dos triangulitos blancos de 2×3, ¿vale? Con lo cual esto es muy fácil hacerlo. Tengo el cuadrado grande, centroide es 2,5 por el área 5×5 menos luego el primer triángulo de la izquierda, que estaría a 2, ¿no? Una tercera parte de 2, 2/3 por el área, que es 2×3 partido de 2, y luego el de abajo, que el centroide estaría a 5 menos 3/3, ¿vale? Por el área, y luego dividido entre el área. Son 48,5 dividido entre 9, 2,553. Lo podemos repetir para las 6, pero es que no haría falta porque hay una simetría, por tanto la coordenada X y la coordenada Y son iguales, ¿vale? Ese sería lo que teníais puesto en Moodle, y os tendría que dar que la X es 2,553 con 4 cifras significativas. Para hoy la idea es calcular momentos de superficie integrando, usando tablas, saber aplicar Steiner siempre es el centro de gravedad, calcular el radio de giro, productos mixtos y calcular la dirección mínima y máxima. Las ecuaciones que tenemos, cuando calculábamos el centroide era la integral de las X diferencial de área partido de la integral del área total. Aquí vamos a utilizar el concepto de la inercia, que es la integral de I al cuadrado diferencial de área. Por lo tanto, las inercias tienen unidades de metros a la cuarta o milímetros a la cuarta, ¿vale? Además, Steiner tendremos que hacer que la inercia que no sea el centroide, que para eso lo hicimos en la sesión previa, es la inercia del centroide más el área por la distancia al cuadrado. El radio de giro es una manera de relacionar inercias y áreas. Y luego veremos los productos mixtos. Por último, miraremos cuál es el ángulo en el que yo tengo que girar una figura para tener la dirección máxima, ¿vale? Y cómo tener el mínimo y el máximo. Y eso lo haremos con el centro de Moore, diciendo lo que es el centro del círculo de Moore y el radio del centro del círculo de Moore. Era el máximo del centro más el radio y el mínimo del centro menos el radio. Bueno, cuando yo me ponga a hacer esa integral del I cuadrado por diferencial de área de toda una superficie, ¿vale? Tengo la inercia en X. Cuando quiero girar con respecto al eje Y, tengo la integral de las X cuadrado diferencial de área. Y una cosa que podemos ver es que la integral de X cuadrado más la integral de Y cuadrado es la inercia en X más la inercia en Y, es lo mismo que la integral del R cuadrado, que es la distancia hasta el origen, ¿vale? Aquí lo podemos hacer para un rectángulo B por H, yo lo puedo hacer muy fácil, me lo puedo dibujar en el SolidWorks y decirle, dime dónde está el centroide, ¿vale? Dime cuáles son las inercias con respecto al centroide o con respecto a la esquina, ¿vale? La idea es que yo cojo un diferencial de área cuando integro en la integral de I cuadrado diferencial de área, o sea, para calcular la inercia en X, cojo un diferencial de área que sea B por diferencial de I, por lo tanto, esa integral me queda ese B a H al cubo partido de 12. La inercia en I quedará el HB al cubo partido de 12. No hace falta que os dé siempre los dos valores en una tabla, porque se supone que la figura es la misma y donde pone B puedo poner H y donde pone H puedo poner B, para saber cómo cambiar de X a Y, ¿vale? Y esto lo podemos comprobar rápidamente en el SolidWorks si lo estamos haciendo bien. Steiner es algo muy importante. Tenemos que calcular la inercia con respecto a un eje que no es el centro de gravedad. Digamos, X' es la inercia del centro de gravedad más el área y la distancia en I al cuadrado a la que está colocado ese eje, ¿vale? Por lo tanto, la inercia del centro de gravedad, ¿vale?, es la mínima posible, ya que siempre le sumo un área, que es un número positivo, más una distancia al cuadrado, que sea siempre un número positivo, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo puedo pasar la inercia integrando, en vez de con respecto al centroide, con respecto al X'? Es muy fácil de hacer, ¿vale? Y veríamos que nos dará el BH al cubo partido de 3, por lo tanto es 4 veces mayor que el BH al cubo partido de 12. Y lo podemos hacer integrando, ¿vale? Lo podemos hacer por Steiner, como queramos, ¿vale? Y ver cómo nos da esas inercias, ¿vale?, mucho más grandes que con respecto al
centro de gravedad, ¿vale? Muy bien. La definición del radio de giro es una relación que me relaciona las inercias con las áreas, ¿no? El radio de giro sería a qué distancia tengo que colocar, ¿vale? Todo ese área, ¿vale? Para que sea equivalente lo que me cuesta girarla. Esta es la expresión matemática y muchas veces en algunas figuras geométricas lo que nos dan es área y radio de giro en vez de inercia, y lo que tenemos que saber es relacionarlas, ¿vale? Para una sección rectangular pues sería la kx sería el h partido de raíz de 3, ¿vale? Y podemos comprobar cómo cumplimos todas estas condiciones de las ecuaciones. Sin embargo, el momento, ¿no? El producto de inercia mixto es la inercia de xy, ¿no? Que es la integral de xy diferencial de área. Aquí no tiene un significado físico de cuánto me cuesta girar con respecto a x y con respecto a y a la vez, que no puede ser, ¿vale? Pero sí que va a ser un ente matemático que nos va a ayudar mucho a encontrar direcciones principales, lo usaremos en presas y también se aplica Steiner. Aquí la diferencia es que la IXY puede ser positiva, puede ser negativa, depende de si tengo más área en el trozo positivo de las X y las Y o no, ¿vale? La otra cosa que tenéis que aprender es que esa inercia, ese producto mixto es cero si hay una simetría en X o en Y, ¿vale? Lo que se suele dar es estas tablas, y aquí podemos ver el rectángulo, ¿vale? Con respecto al centro y de BH al cubo partido de 12, con respecto a la base, BH al cubo partido de 3, por tanto es 4 veces más. Sin embargo, un triángulo es el BH al cubo partido de 36, si me dedico a hacer la integral, o con respecto a la base, BH al cubo partido de 12, o sea, 3 veces más. Y así podría ir haciendo el círculo, ¿vale? Vemos que en el círculo hay 5 veces más, ¿vale? La inercia con respecto a la base. Un cuarto de círculo, que ya no es tan fácil de encontrar esa relación, ¿vale? Medio círculo, un segmento, ¿vale? Y yo lo puedo hacer integrando para un triángulo, hacerlo dibujándolo en el SolidWorks y comprobar que con respecto al 0, 0 tengo ese BH al cubo partido de 12, ¿vale? Y con respecto al centroide tendré el BH al cubo partido de 36, ¿vale? Y es 3 veces más pequeño, ¿vale? Me voy acercando, poniendo la coordenada en 1, ¿vale? Vamos acercándonos en 1,5. Si lo pongo en 2, se vuelve loco SolidWorks porque no sabe hacerlo. Entonces lo que tengo que hacer es poner la coordenada muy cerca del centro de gravedad, 1,99999, y veremos que sí que nos da esos 36 y esos menos 18, ¿vale? Y luego pues podemos ver cómo evoluciona esa inercia, ¿vale? Lo típico con lo que trabajamos los ingenieros es con tablas. Buscamos cómo poner un perfil para que tenga mucha inercia y poco área, por lo tanto pesará menos, ¿vale? Eso es las típicas vigas que vemos en construcción y que vais a aprender en el segundo cuatrimestre. Veis ahí cómo te dan para cada viga que yo compro, me pueden dar el área, la inercia, el radio de giro, etcétera, ¿vale? Lo importante es que yo sepa componer superficies. Por ejemplo, yo aquí puedo tener dos rectángulos, uno de 30 por 10 y otro de 30 por 10 abajo, uno en horizontal y otro en vertical. Lo que tengo que calcular es siempre el centroide. Y luego tengo que saber sumarlas, ¿vale? Con respecto al centroide o con respecto al eje que me den, ¿vale? Por tanto, tengo que saber poner todas las coordenadas en las mismas eje, ¿vale? Por tanto, yo tendré el de arriba, ¿vale? El trocito de arriba será el IX1 más el IX2, todos puestos en los mismos ejes, haciendo Steiner para ponerlo en los mismos ejes, ¿vale? Cuidado que si yo lo que hago es un agujero, lo que hago es quitar el material y por tanto lo que hago es restar, no sumar, ¿vale? Aquí podemos ver este caso, cómo lo puedo calcular, como es un caso sencillito para saber dónde están las X y las Y, ¿vale? Y ahí veríamos que la inercia IXY, ¿vale? Nos va a dar un 0 con respecto al centroide porque hay una simetría, en este caso, con respecto al eje vertical o las Y, ¿vale? Aquí puedo ver cómo calcular todos esos valores, ¿vale? Y lo que hago siempre es lo dibujo, compruebo, ¿vale? Domino y sé hacer esta figura, ¿vale? Ahora viene el tema de cómo calcular momentos principales
yo puedo hacer un cambio de coordenadas, es decir, yo tengo un eje X', ¿vale? Y lo puedo relacionar con el eje X y con el eje Y, con el seno de φ y el coseno de φ, y haciendo ese cambio de coordenadas, yo lo que veo siempre es que todos estos valores suman lo mismo. O sea, el ix más y es igual al ix' más y es una constante, ¿vale? Por lo tanto, yo podría encontrar un mínimo y un máximo, con lo cual yo lo expreso esto de manera matemática, lo relaciono con el ángulo φ, ¿vale? Y ahora lo que hago es un cambio, ¿vale? Trigonométrico, que en la que relaciono ese coseno cuadrado y el seno cuadrado, ¿vale? Es con el coseno de 2φ y el seno de 2φ, ¿vale? Con lo cual me permite buscar el máximo. Cuando busco el máximo, cuando es la derivada de esa inercia de x' con respecto a θ sea 0, por tanto, se cumplirá cuando tenga el tangente de 2 veces el ángulo, sea menos 2 por la inercia mixta, ¿vale? Para eso necesitamos la ix menos la y. Vale, muy bien. Por tanto, yo tendré aquí cómo encontrar el mínimo y el máximo, ¿vale? Buscando un punto que le llamamos el centro del círculo de Moore, ¿vale? Que es el valor medio de las inercias, más luego lo que es el radio del círculo de Moore, ¿vale? Esa es la ecuación y aquí lo podemos hacer dibujando siempre en el eje X, ¿vale? Me pinto las inercias en X y en Y, y en el eje Y me pinto las inercias en X y. De esa manera yo tendría, me pinto YX, me pinto Y, y calculo dónde está el centro del círculo de Moore, ¿vale? Luego me pinto la YXY y calculo cuál es el radio del círculo de Moore. De esa manera ya me puedo dibujar el círculo de Moore y tendremos cuál es el máximo, es C más R, y cuál es el mínimo, C menos R. Y luego además tengo el ángulo este que yo tengo que girar, que este es 2φ, para saber dónde encontrar la dirección máxima. Aquí tenéis en verde un caso, si inercia de X fuese 10, inercia de Y fuese 4, la inercia en XY 4, pues tendría el centro, 10 más 4 partido de 2, 7. El radio sería 10 menos 4, que son 6, partido de 2 son 3, ¿vale? Al cuadrado, más 4 al cuadrado, raíz cuadrada es 5, el radio es 5. He puesto el típico triángulo 3, 4, 5 para que sea fácil. El máximo será 7 más 5, 12, el mínimo 7 menos 5, 2. Vale, muy bien. Sin embargo, en azul he puesto un caso que es imposible. Si hiciese el máximo, X es 7, Y es 1, X y es 4, por lo tanto el centro sería 4, el radio 5, por lo tanto el máximo sería 9 y el mínimo menos 1. Eso es imposible, no podemos tener una inercia negativa. ¿Vale? Esta es la manera de calcular el mínimo y el máximo. Muy bien, por lo tanto, ¿cómo hemos hecho ejercicios? Pues podéis intentar hacer ejercicios como el Relay 10-11, en el que tengo un área de 60 por 10 y otro área de 70 por 10, ¿vale? Y primero hay que calcular los centroides, luego dedicarme a sumar las inercias con respecto al mismo eje, ¿vale? Y aquí los estamos sumando, ¿vale? Para tenerlos con respecto al centroide, X' y Y', ¿vale? Y una vez que tengo en la X, la Y y la YXY, puedo encontrar el centro del círculo de Moore, ¿vale? Y el radio del círculo de Moore para tener el mínimo y el máximo. Y para encontrar la dirección vemos que sería el tangente de 2φ coincidiría con ese número y por lo tanto para encontrar el ángulo φ que tengo que calcular tengo que deshacer esa tangente y me da 28,63 grados, ¿vale? Otro ejercicio similar, ¿vale? Que hemos hecho, pues muy parecido, pero este de 40 por 40, ¿vale? Y 10 de espesor, pues también tenemos que calcularlo. Aquí hay una simetría, por lo tanto no hace falta que calcule la X y la Y, me va a dar los mismos números, ¿vale? Y luego calcularía las inercias en X y las inercias en Y, que una vez más por simetría me van a dar los mismos numeritos, ¿vale? Pues tengo que saber sumar para encontrarlos con respecto al centroide, ¿vale? O con respecto a los ejes. Y a partir de ahí, pues encontraríamos cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo y cuál es la dirección, que en este caso son 45 grados, ¿vale? Muy bien. Otro ejercicio hecho, ¿vale? Es muy parecido, pero en vez de 40 por 40 y 10, pues hay 60 y 60 y 10 de espesor. Aquí lo tengo resuelto, no lo he pasado a limpio, ¿vale? Para ver cómo cuadran todos los valores.
Uno que teníais para casa para hacer es el de un triángulo, para ver si os coincide con las tablas, ¿vale? Y para que le perdáis el miedo a hacer Steiner, ¿vale? Y lo puedo hacer pues, por el centroide, por la esquina, como yo quiera, haciendo Steiner, deshaciendo Steiner, ¿vale? Y al final lo importante es calcular el mínimo y el máximo, ¿vale? Yo puedo tirar de tablas, ¿vale? Yo puedo integrar, lo puedo hacer como yo quiera, ¿vale? Y aquí tenemos todos los resultados usando el círculo de Moore para encontrar cuál es el mínimo, el máximo y el ángulo que yo tengo que girar, ¿vale? Aquí es la solución y cómo coincide con el SolidWorks para ver cuánto tengo que girar esta figura, ¿vale? Otro ejercicio sencillo de un triángulo que podéis probar, ¿vale? O otro ejercicio en el que hay un rectángulo más un triángulo y que luego giro, ¿vale? Este lo teníais en los apuntes, ¿vale? Tengo que calcular el centroide, la posición X, la posición Y y el volumen girado, ¿vale? Y al final este es el que tenéis puesto en Moodle para que intentéis vosotros qué pasa si giro esta figura 30 grados, ¿vale? Lo que veréis como tendréis el centro más el radio por el coseno de 2 veces 30 grados o el centro más el radio por el... Aquí sería menos, perdón, ¿vale? El más y el menos, Tendríamos las dos posiciones, mínimo y máximo, ¿vale? Esto lo tenéis así en el PDF de los apuntes. Bueno, con esto acaba la sesión 6.